Salmo 19, 1. Les voy a advertir una cosa. Se la voy a advertir con mucha seriedad, pero con mucho gozo. No lo voy a regañar. Solo les voy a advertir que hoy voy a hablar de un tema que espero que me tengan un poco de paciencia. Y antes de juzgarme, enviarme a la Santa Inquisición, escuchen, analicen y luego al final usted juzgue. Amén. Preste todos sus sentidos, porque uno es de estos temas que usted no los escucha diariamente en una iglesia. Cuando yo hubiese deseado en mi juventud escuchar un mensaje como este, no porque yo lo vaya a predicar, sino por lo que envuelve, por lo que enseña, por lo que dice y por lo majestuoso que es la palabra del Señor. Salmo 19:1, yo lo voy a leer de la versión que usted tiene, y luego permítame también leer estos textos de la versión Dios habla. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Versión popular. La gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se los cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz, aún no se escuchan palabras, ni se oye voz alguna. Su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Puede sentarse, hermanos. Precisamente voy a hablar y predicar y enseñar hoy de los dos libros de Dios. Creo que el domingo pasado, al terminar ya el mensaje, concluí con estas mismas palabras, diciendo que le debía o que le iba a hablar sobre estos dos libros de Dios. Usted dirá: bueno, pastor, yo conozco un solo libro de Dios y son las Escrituras. ¿Sabe? Para creer en Jesús, muchos piensan que hay que descartar la ciencia. Y esta suposición ha estado presente en la mente de muchos cristianos a través de los años, incluyéndome a mí. Por alguna razón, al igual que puede ser la misma razón de muchos cristianos, yo entendía que la ciencia era enemigo de las Sagradas Escrituras. Pero a través de este mensaje usted va a entender por qué razón muchos creíamos esto. No sé por qué muchos asociaban la ciencia
con el mal o con enemigo de Dios. Y tengo que adelantarte que por muchos siglos la iglesia, específicamente la iglesia católica romana, predicó, enseñó en contra de datos y descubrimientos científicos, porque pensaron que esto atentaba contra las enseñanzas de las Escrituras. Tal vez algunos lo asocian en que asocian la ciencia o el aumento de la ciencia con el fin, porque hay un mensaje profético en Daniel que dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Y no sé cuándo sucedió una cosa y otra, pero sí sé que por años los cristianos hemos demonizado a la ciencia como algo que va contrario a lo que las Sagradas Escrituras señalan. Bueno, y que tal vez esto va contrario a los asuntos espirituales, e inclusive hemos llegado a pensar que todos los científicos son ateos. Y si usted pensó esto, abra mucho su razonamiento y su entendimiento para ver tantas cosas interesantísimas que hay en la palabra de Dios, que nos revelan parte de la teología, algunos aspectos sobre la ciencia, sin la necesidad de descubrirla, porque ya fue precisamente el Creador quien había escrito sobre esto. ¿Dónde había escrito sobre esto? Tanto en su primer libro como en su segundo libro, que es de lo que les voy a hablar. Bueno, y demasiadas personas creen que hay que escoger entre la ciencia y Dios. Y ¿sabe qué? Esto es uno de los grandes problemas que tienen aquellos cuando van a la universidad, ¿verdad? Hay jóvenes que van a la universidad y con lo primero que enfrentan en la clase tal vez de ciencia política o tal vez en la clase de filosofía, porque se encuentra con un profesor que tiene su cabeza llena de ideas y le hace pensar a los cristianos que Dios no existe, que Dios es un invento de la necesidad del hombre de querer adorar algo. Claro, eso se llama antropología. Y yo estoy muy claro con la antropología y estoy bastante claro con la ciencia. Y hoy me llena de regocijo y quiero decirle a la iglesia que yo no pretendo, hermano, yo no soy un científico. Tampoco fui un joven muy amante de la ciencia, pero a medida que estudiaba las Sagradas Escrituras y llegaban preguntas a mi mente sin que nadie me las contestara, tuve que recurrir a otros métodos, o tal vez tuve que recurrir fuera de la iglesia, de mi iglesia, de la iglesia local, a buscar respuestas. Y gracias a Dios que me topé con hombres inteligentes, con hombres sabios, teólogos en la Escritura, pero también me topé con hombres que sabían cuál era la realidad de estas preguntas que yo me hacía y la necesidad que tenía de joven para que alguien me las contestara. Pero qué triste, hermano, tener que salir, ¿verdad?, fuera de la iglesia, porque en la iglesia se me decía que era más fácil pensar que en el cielo Dios tenía todas las respuestas a mis preguntas, incluyendo aquellos problemas existenciales que existen en la vida de cualquier joven, de cualquier hombre. Y le voy a decir más, hay gente que de adulto todavía se está preguntando cuál es el propósito de Dios para su vida. Eso se llama un problema existencial. Y si a esta altura usted no conoce cuál es el propósito de Dios a su vida, significa que usted ha estado tal vez 20 años en la iglesia viviendo con despropósito, tratando de encajar dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana y dentro de una relación con Dios. Y esto a mí, por ejemplo, en mi caso, me llegó a afectar. Me llevó a afectar en mi vida cristiana, porque yo amaba a Dios, pero tenía muchas respuestas.
a tal grado que llegué a encontrar en la universidad las respuestas que no encontré en la iglesia. Y por eso es que muchos jóvenes van a la universidad y se pierden en sus pensamientos, porque encuentran cabezones llenos de mucho conocimiento, pero escasos de la visión de la revelación divina. Y claro está, ellos enseñan y dicen lo que han leído. Fuera de eso no pueden decir otra cosa. Y yo hubiese querido, ¿verdad?, pararme en un foro de la universidad a dar este mensaje. Y llegué a un momento que me sentía a gusto estando en la universidad. Sentía que ese era mi ambiente. Miren qué cosa. Un joven bruto. Un joven señalado por esta sociedad como bruto. Que inclusive repercuten todavía las palabras de aquella maestra de 4º grado que me dijo lo siguiente. Y esto lo hizo en observación a mi conducta. Me dijo, ¿sabes? Yo le he dado clase a tu hermana mayor. Y la iba mencionando por nombre. Yo le di clase a fulano. Yo le di clase a fulano. Estaba hablando de mis hermanos. Venía en escala del mayor hacia menor hasta que llegó a mí. Y me dice lo siguiente. Me dice, y tú eres el que dañas, tratando de hacerme entender que yo era el que rompía el patrón en conducta en mi familia. O sea que por culpa mía, o que yo era el culpable o era el que creaba disensión en mi familia. 4º grado, hermano. Tal vez tenía 9 años. Y le voy a decir cómo yo lo tomé y lo percibí. Lo percibí como una puerta para seguir haciendo lo que mi instinto quería hacer. Portarme mal, ser uno más de los que estaban allí, darme a conocer, porque era bravo, porque era un títere de barrio. Porque, si esto es así, si yo soy un bruto, y perdone, ¿verdad?, si esta expresión, porque no es de domingo, yo espero que no les moleste, pero estoy hablando de mí. Si yo soy un bruto, pues ¿para qué yo voy a estudiar? Si yo soy un bruto, no vale la pena, al contrario, esto me hizo realzar aquellas cosas negativas que estaban dentro de mi esencia. Bueno, a tal grado que yo reprobé el 4º grado. Me colgué, para que usted entienda. Y esto nunca me quitó el sueño, hermano. Ahora menos. Y donde quiera que voy, en un foro educativo, cuando me paro junto a adolescentes, yo testifico esta parte de mi vida. Y llego a la iglesia y no encontré respuestas. Y en aquel momento en el cual yo estaba en la universidad, yo sentía que yo pertenecía a aquel lugar, aquel bruto de barrio. Ahora está en la universidad por la gracia y la gloria y misericordia de Dios, hermano. Porque la Biblia dice que Dios elige, escoge. De aquellos que son despreciados, dice Corintios, por la humanidad o por la sociedad, para avergonzar a los sabios. Y yo no era un sabio ni soy un sabio, mucho menos. Pero aquel ser que se sentía ser intelectualmente hablando retrasado, a Dios le plació escogerme del mundo para avergonzar a mucha gente. Y de igual forma lo hizo con usted. Pero estoy utilizando esto como introducción para que usted vea que a veces, y sigue siendo lamentable, que en las iglesias usted no encuentre ciertas respuestas, y sobre todo los jóvenes, aquellos problemas existenciales de su vida, que son despachados con excusas baratas de parte de un predicador o de un maestro, por el simple hecho de no meterse en la palabra o no querer estudiar, punto. Y yo sentía que cuando estaba en la universidad ese era mi ambiente.
E inclusive se lo hice saber al pastor de aquel entonces, a la iglesia que yo asistía. Le decía, yo me siento en ambiente cuando estoy en la universidad. Sin embargo, en la iglesia no me siento en ambiente. Me siento como un ser raro. Me siento como que nadie me entiende. Y no era porque era un ser superdotado. Yo quiero que usted entienda esto. Porque tal vez alguien que me escucha, o tal vez que alguien me vaya a escuchar en la posteridad a través de las redes sociales, porque yo no sé los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Y los pensamientos de Dios son mucho más altos que mis caminos. Pero si yo entiendo lo que es la presciencia de Dios, y en la presciencia de Dios, no estoy hablando de la presencia, estoy hablando que Dios sabe todas las cosas, que Dios conoce el futuro. Yo no sé el alcance de este mensaje para alguien que lo necesita, o tal vez lo va a necesitar, pero no lo despache como un mensaje cualquiera, hermano. No lo despache que no tiene sentido para usted o son puras palabrerías. Si para usted es así, pues lo siento por su intelectualidad o por su poco espíritu de querer ver a Dios en todo esto. Porque nos enseñaron a ver a Dios entre los gritos, entre los saltos y el zapateo y entre la lengua, porque así yo aprendí, hermano. Y estoy hablando de la retórica de mi corazón. Así yo viví siendo un joven, estando en la iglesia. Fui educado bajo zapateos, bajo gritos y entendiendo que la unción del predicador estaba ligado a la gritería, al zapateo, al movimiento, al sacudimiento y a las lenguas que hablaran. Y hoy yo me puedo parar en este altar a sentirme en libertad de predicar y enseñar lo que yo viví. Y que sirva de testimonio a alguien. Porque tal vez hay alguien que lleva en la vida, en la iglesia, muchos años aburrido. Porque no ha encontrado sentido a la iglesia. Porque no le ha encontrado el sentido a la palabra de Dios. Y está ahí parado como una estatua, momificado en una silla, esperando que se acabe el culto. Para luego volver al otro día, a la semana, tal vez al mes, a volver a sentarse, a sentir lo mismo o a no sentir nada. O no creer en nada, o que nada le llama la atención, porque lamentablemente tiene una vida que no tiene sentido. Y por años tener que vivir esto, hermano. Por años sentir que estoy encerrado dentro de una organización que no me da la libertad ni siquiera de poder pensar. O tal vez de meterme a la Sagrada Escritura, y le doy la gloria a Dios, hermano. Porque si hubiese sido por muchos líderes, yo hubiese sido un cristiano retrógrada en términos del conocimiento de la palabra de Dios. Y tuve que irme a estudiar por correspondencias. Tuve que irme a estudiar con los adventistas. Porque los adventistas tenían conocimiento de la ciencia y tenían conocimiento de la Sagrada Escritura. Y yo mandaba mis exámenes vía postal, no sé, aquellos que tienen mi edad o un poquito más saben de lo que le estoy hablando. Antes uno podía estudiar por correspondencia. ¿Se acuerdan las hermanas hace cientos de años no? Hace un par de años cuando usted escuchaba las novelas por la radio. Pues algo así. Y qué bueno era aquello, porque aquello daba paso a la imaginación, ¿verdad? Digo, estoy hablando con las hermanas que escuchaban aquellas novelas de Braulio Castillo. Y daba paso a la imaginación, porque escuchaban y ellos se tenían que imaginar lo que había, porque nada de visual. Hoy en día usted se lo presenta visualmente, usted se lo presenta en carteles, en Infocus. Hoy usted, nada que ver, hermano, nada que ver. Y qué bueno saber que la Biblia tiene respuesta para tantas cosas en nuestra vida. Y alguien podría decir, pastor, que al final de cuentas, ¿hacia dónde usted va? Mire, hermano, yo quiero decirle que estos dos grandes libros de Dios nos enseñan a acercarnos a Dios. Nos enseñan a tener una mejor relación con Dios. Nos enseñan a utilizar todas nuestras capacidades emocionales, mentales y espirituales para conocer a Dios. Y no solo ver a Dios desde una sola perspectiva.
Cuando yo veía a Dios de la sola perspectiva del ayuno, de la oración, de la gritería, ¿verdad? Y perdone la expresión que estoy utilizando. Muchos me juzgarán, muchos me entenderán. Pero yo conocí a Dios de esa sola perspectiva. Y cuando me tocaba con el uso del razonamiento, cuando me enfrentaba a aquellas cosas, incluyendo la ciencia, que yo pensaba que estaba en contra de lo que la palabra de Dios decía, yo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora cómo demuestro lo que la palabra de Dios dice? Mire, voy a terminar con esta introducción que no está escrita. A mí me da mucha tristeza ver tantos jóvenes dentro de la iglesia. No estoy hablando de esta, estoy haciendo referencia de las iglesias católicas, testigos, las que fueran, perdiendo el tiempo. Y ver tantos jóvenes criados en el evangelio sentados en una iglesia como simples espectadores, esperando el momento de cumplir la santa edad de los 20 o 21 años para salir disparado de su casa, para descubrir el mundo. ¿Sabe hacia dónde terminan la mayoría de ellos, verdad? Haciendo lo mismo. Ellos quieren ser tan y tan y tan y tan diferentes que todos terminan siendo una copia del otro. Salen disparados de la iglesia, pero yo digo, oye, y esto lo hablo con mi esposa, digo, no he visto un cristiano que salga disparado de la iglesia a estudiar, a hacer algo con la humanidad en realidad, o hacer, o sentir y encontrar el propósito de Dios en lo que hace. Si no los veo disparados saliendo de las congregaciones a ponerse 5 pantallas, 10 pantallas, 100 tatuajes, a meterse aquí, a meterse allá. Eso a mí no me sorprende, hermano. No me sorprende. Todos salen corriendo hacia lo mismo. A beber, a fumar, a drogarse, a trasnocharse. O sea, no sé si me entiende, hermano. No he visto jóvenes que salgan de las iglesias a hacer algo de vital importancia. Tal vez como otros pues se deciden, trabajan, uno que otro grado universitario, pero ahí quedó todo. Cuando hay tanto que descubrir, cuando hay tanto por hacer, y volverse un joven más del montón, mira, hermano, eso en realidad no es la gran cosa. Eso lo hace cualquiera. Y con los recursos que tienen a la mano, todos se van por el mismo barranco. Y lo más triste es verlos en la iglesia sin propósito. Verlos en la iglesia sin el conocimiento. Verlos en la iglesia sin darse a la tarea ni siquiera, hermano, ni siquiera de leer la Sagrada Escritura. Porque si yo dijera, se fue de la iglesia, pero mira, ahora se dedica a leer, ahora se dedica a estudiar, ahora se dedica a hacer algo por la humanidad. Pero al final de cuentas desembocan en lo mismo, punto. Me hace recordar a Eclesiastés, cuando él dice, ¿qué será? Hablando del presente, pues lo mismo que fue ayer. Él dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y con tantas oportunidades que Dios nos ha dado viviendo un día tras día, y que perdamos nuestro tiempo en tantas cosas, en el materialismo, cuando Dios tiene tanto que enseñarnos. Hay todavía pensando cristianos filosóficamente, pensando en que, bueno, cuando yo llegue al reino de los cielos, pues allí yo haré esas cosas. Pero mientras esté en la tierra, bueno, pues la tierra es para disfrutarla. Bueno, si usted piensa así, yo no sé en quién usted ha creído, pero la Biblia me dice otra cosa. Y mire lo que dice la Biblia, ¿verdad? Me quedé en que usted no tiene que escoger entre la ciencia y Dios. Si usted tiene una mente científica, y dije que yo no soy científico,
Nunca pretendí serlo y menos ahora. Solo que descubrí que la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios en diferentes dimensiones, en diferentes perspectivas. Más allá de esta única y exclusiva relación que nos enseñaron nosotros, de que la única relación que yo puedo tener con Dios es en la iglesia. Fuera de eso yo no puedo tener relación con Dios. Fuera de eso yo no puedo tener comunión con Dios. Entonces la iglesia es como una carga para muchos. ¿Por qué? Porque esto es lo que dicen en la calle. Y se van, terminan yéndose. Sin descubrir tantas cosas maravillosas que Dios nos habla en su libro, la Sagrada Escritura, y en el segundo libro, o diría antes que el libro escrito, en el primer libro, que se llama la naturaleza, que se llama su creación. Y por eso comencé leyendo que donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que la bóveda celeste o el firmamento anuncia las obras de sus manos. No hay lenguaje. La naturaleza no escribe, pero la naturaleza tiene un lenguaje a través de todo lo creado y formado y el patrón con el cual fue hecho. Y sabe, esta falsa dicotomía de que hay que escoger entre una cosa y otra ha impedido y está impidiendo que muchos se acerquen al Señor como su Salvador. Usted lo sabía. Hay mucha necesidad en la calle. Hoy en día nuestros jóvenes están bombardeados por la informática, por la información, por la ciencia, por las ciencias ocultas, por la astrología. Y de alguna manera esas cosas comienzan a llamarle la atención y terminan siendo su refugio, porque en la iglesia, y repito por tercera vez, no encuentran una respuesta para sus problemas de vida, porque se sienten incomprendidos, porque se sienten al igual que yo, que tal vez yo estaba pensando en algo que nada tenía que ver con la iglesia. Y tuve que irme a estudiar a otro lado, o tuve que sumergirme en el estudio de la filosofía, de la psicología, leer libros, y esto tal vez usted lo ha tomado a la ligera las veces que yo le he dicho, pero a alguien Dios le va a hablar, hermano. Yo me sumergí en la lectura buscando, hermano, una respuesta. Porque antes de conocer al Señor, a la edad de 10 años y medio, ya yo estaba leyendo libros de magia blanca y de magia negra. Yo creo que esto ni mi esposo lo sabe. Te acabas de enterar. Porque mi deseo de descubrir y de entender cosas me llevó a la lectura. Y no encontré respuesta. Me convierto a Cristo, pero siento todavía la necesidad de llenar ese vacío de conocimiento. Vengo al Señor, llenó el vacío más grande de Dios. Y comencé a buscar a Dios. Pero todavía había respuestas bullendo en mi mente que nadie daba con ellas. De esas cosas que uno se reserva por miedo a que lo tilden como loco, ¿verdad? O como lo tilden inclusive de carnal. Y entonces cambio la forma de la lectura y me voy a leer todos aquellos libros que tenían que ver con mitología. Y en mi grado de escuela superior, siendo el cristiano, el presidente de la confraternidad de jóvenes cristianos, me doy a la tarea de leer sobre la mitología. Y ahí empecé a llenar mi cabeza de mitología. Y empezar a leer todos los clásicos de la literatura puertorriqueña.
y a leer los clásicos de la literatura española. Y de alguna forma, hermano, siento que la iglesia no puede llenar mis expectativas en términos de conocimiento y en términos de relación a Dios. A tal grado le confieso, hermano, que a medida que fueron pasando los años me molesta y me molesta y me molestaré todavía cómo los hombres de cabezas grandes y de mucho conocimiento filosófico y de mucho conocimiento intelectual creen y se refieren a los cristianos. Se refieren a los cristianos como gente de poco conocimiento. Se refieren a los cristianos como meramente hombres que son como borregos y que sencillamente lo único que saben es seguir órdenes. Usted sabía que eso es lo que dicen los hombres intelectuales de la iglesia. Y cuando yo escuchaba eso me molestaba. ¿Usted sabe por qué? Porque tratan a la iglesia como brutos. Tratan a la iglesia como ignorante. Usted lo sabía, hermano. Tratan a la gente de la iglesia como fanáticos. Y yo tuve que ir descubriendo que yo no era un fanático, sino que había tenido una experiencia con Dios. Pero esa experiencia con Dios te abre el conocimiento. Que esa experiencia con Dios te hace ir a conocer a Dios en las diferentes perspectivas de lo que tú ves. De que ya ese cerebro cerrado que tenía comienza a abrirse a la dimensión del Espíritu, a la dimensión del conocimiento de Dios, mucho más allá de lo que me podían decir en las cuatro paredes de una iglesia. Pero como es más fácil repetir todo lo que yo escuchaba y decirlo, y decirlo, y decirlo, a darme la tarea de sumergirme en la palabra de Dios y en todas aquellas cosas que Dios tiene y tenía para mí. ¿Sabes? Tú no tienes que escoger. Si tú eres joven y tienes una pasión por la psicología, tú no tienes que escoger entre Dios y la psicología. Tú no tienes que escoger entre Dios y la medicina. Tú no tienes que escoger entre Dios y la astronomía. Tú no tienes que escoger entre Dios y la filosofía. Y sabe, esto es lo que está impidiendo que mucha gente, que muchos hombres, mujeres, jóvenes que tienen la necesidad de escuchar, se acerquen a Dios. Que se acerquen a Jesús como su Salvador. Y por otro lado, ¿usted sabe lo que lleva a esto? A empobrecer el deleite de descubrir las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para mí. Quisiera repetir esto. El desconocimiento nos empobrece y nos lleva a que nosotros dejemos de disfrutar aquellas cosas que ya Dios de antemano hizo para el deleite de nosotros. El deleite de descubrir las obras maravillosas de Dios, que inclusive están iluminadas por la ciencia. ¿Sabe? En el Salmo 8:3, mire si estos hombres eran hombres de Dios, pero eran hombres de conocimiento y se deleitaban en ese conocimiento. El Salmo 8 y el verso 3 dice: cuando yo veo los cielos, no, él no dice los cielos, cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando él veía toda esa obra de Dios, el salmista se apasionaba, deleitándose en la obra. En ocasiones él dice: son tan grandes tus obras que yo no las puedo ni siquiera enumerar. Hermano, eso es encontrar deleite en la obra grandiosa de Dios. Es encontrar deleite de saber
que detrás de esta gran obra maestra está un creador. Está un Dios que no me hizo sin ton ni son. Que un Dios que hizo un ser maravilloso llamado hombre con el fin de salvarlo, de amarlo, de hablarle, de tener comunión con él, y que el enemigo se encargó de desfigurar esa imagen de Dios en la vida de los hombres, y que los hombres se lo hayan creído, ¿verdad? Es triste, hermano, pasarse la vida en el Evangelio de Jesucristo sin entender la maravillosa obra de Dios a través de la naturaleza, a través del pensamiento, a través de nuestros cuerpos, a través de las escrituras, a través de la iglesia. Que muchas cosas yo me perdí cuando joven por el miedo de que alguien me juzgara de carnal, porque alguien me juzgara de que estaba llenando mi cabeza de mero conocimiento, que de hecho tengo que decirle que llegó un momento en mi vida que decidí de hacerlo y dedicarme único y exclusivamente a la Sagrada Escritura. Cogí toda aquella colección que tenía de los clásicos de la literatura puertorriqueña, los recogí, los eché en una bolsa o en una funda y se los regalé a una compañera maestra de España. Ya no los necesitaba. Ya no necesitaba a Benito Pérez Galdós. Ya no lo necesitaba. Ahora lo que necesitaba era irme al encuentro de la Sagrada Escritura y a darme esa tarea. Y es lo que he hecho por mis últimos años, hermano. Y abandoné aquello. Ya no necesito leer libros de filosofía. Ya no necesito leer novelas. Ya no necesito leer cómics. Ahora me llena leer los dos libros de Dios. La fe cristiana y la ciencia, hermano, no son enemigos, son aliados. Y le voy a explicar por qué. Y tómeme paciencia. Porque los dos hacen una alianza en el santo esfuerzo de conocer más al Señor, a pesar de lo que dicen aquellos que no creen, o a pesar de lo que dicen los ateos, o de lo que dicen ciertos profesores o ciertos historiadores o ciertos filósofos. Y muchos de esa supuesta enemistad entre la ciencia y la teología se desaparecen al darse cuenta lo que la ciencia, tanto como la teología, pueden brindar a nuestro conocimiento de Dios y la realidad. Y yo hice, y permítanme hacer esta ilustración. El domingo pasado, no sé si lo dije el domingo pasado o el martes en el estudio bíblico, todo depende de la malla que usted utilice para pescar. Usted no tiene que ser de la playa para saber que los pescadores usan una malla, ¿sí o no? ¿Verdad? Y que esa malla tiene ciertas dimensiones en sus aperturas o rotos o no sé, como usted quiera llamarlo, o separación. Usted lo sabía, ¿verdad? Que todos los espacios son del mismo centímetro. Y si yo utilizo una malla de algunos 15 centímetros de ancho o de separación y me voy a pescar y toda la vida utilizo esa malla, usted puede estar seguro que yo voy a coger peces que sean más grandes que la dimensión de la malla. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque yo estoy usando una malla para pescar de tantos centímetros de apertura.
Y yo no puedo llegar a la conclusión de imaginar siquiera que no existen peces menores de 15 centímetros de largo. ¿Me entendió, hermano? ¿Por qué? Porque yo estoy usando una malla que tiene 15 centímetros de separación. Por ende, todos los peces que miden menos, ¿qué va a suceder? No van a quedar atrapados en esa malla. Y eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros los cristianos en términos del conocimiento teológico y del conocimiento de la ciencia. Tanto el uno como el otro utiliza una malla diferente en ocasiones para pescar. Tanto la teología como la ciencia. Ahora, así pasa cuando la gente no sabe reconocer las limitaciones de la ciencia y las limitaciones de la teología. Hermano, la Biblia no es un libro de ciencia. Yo no puedo ir a la Biblia buscando a Dios a través de la ciencia, porque la Biblia o la teología no se hizo para eso. ¿Entendió? Y hay quienes pretenden hacerlo. Por ejemplo, algunos ateos llegan a la conclusión de que Dios no existe porque no se puede demostrar empíricamente la existencia de Dios. ¿Estamos? Porque a Dios no se puede descubrir en el tubo de un ensayo. Porque a Dios no se puede descubrir a través de un microscopio. ¿Por qué, hermano? Porque el científico o el hombre de ciencia o el cabezón reconoce que el mundo material opera regularmente dentro de una causa natural. O sea, que si usted repite el mismo experimento bajo las mismas condiciones iguales, siempre será el mismo resultado, ¿sí o no? Eso es lo que enseña la ciencia. ¿Usted se acuerda del experimento aquel que usted hacía del repollo lila? No sé si usted sabe. Es que yo le estaba preguntando a mi esposa y no se acordaba. Porque es que yo no me acuerdo cuál era el fin de aquel experimento. Pero yo sí sé que íbamos a la clase de ciencia y llevaban una estufita. Y la maestra calentaba un repollo color lila y un repollo color verde. No sé, yo no me lo estoy inventando, hermano. Y yo siempre recuerdo aquello. Pero yo nunca supe cuál era el fin de ese experimento. Pero lo que sí yo sé es que bajo las mismas circunstancias siempre el resultado es el mismo. Porque así es la ciencia, hermano. Lo somete a experimentos bajo las mismas condiciones, pues obviamente siempre va a dar el mismo resultado. Si alguien se acuerda del fin del repollo o del col de color violeta, me lo hace saber, porque luego le pregunto a la hermana Ida si ella sabe o lo hizo con algunos estudiantes. Pero así que siempre va a ser el mismo resultado. Si usted combina dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en condiciones, en temperatura y en presión normal, siempre una molécula será siempre ¿qué? Una molécula de agua o H2O. Siempre. No va a cambiar. Y yo quiero que usted sepa hacia dónde yo lo llevo en cuanto al conocimiento de Dios, porque alguien o necesita o va a necesitar de este mensaje. El resultado siempre va a ser igual. O sea, que a raíz de esos experimentos empíricos son una herramienta excelente para el estudio de un fenómeno natural, los cuales operan de acuerdo o en conformidad a la causalidad natural. Pero resulta
un problema el usar el estudio empírico para probar o descartar la existencia de Dios. Usted no puede probar la existencia de Dios a través de la ciencia, punto. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no es un ente natural. Porque Dios fue el que creó el mundo natural, porque Dios estableció las leyes científicas. Por tal razón, no queda limitado al estado natural que Él mismo inventó. Porque Dios pertenece no a la causalidad natural, porque la Biblia me dice que Dios es espíritu. Y por más que el científico o el astrónomo diga, bueno, pero es que yo fui a la luna, puse el pie sobre la luna, si es que fueron, y no encontré a Dios por todo aquello, voy a llegar a la conclusión de que Dios no existe. Pero es que Dios no se puede probar empíricamente, porque Dios no es un ente natural. Dios es un ente espiritual. Él creó la materia, Él creó el estado natural y le dejó a los hombres y le dio la capacidad de descubrir o de estudiar ese ambiente natural. ¿O no es así, hermano? Que el hombre llega a ciertas conclusiones, correctas o incorrectas, bueno, eso es otra cosa. Eso sería la interpretación de cada cual. Pero yo quiero que vayamos a Job, capítulo 26. Vaya conmigo, hermano. Yo quiero que usted se tome el tiempo y se deleite en la palabra de Dios. Job. Capítulo 26. Vaya conmigo para que después no diga que es que el pastor vino con guille de científico. Tiene guille de Einstein. Hermano, este conocimiento y eso está abierto para todo el mundo. Con la diferencia que yo lo utilizo para deleitarme en Dios y para sacar a alguien de la ignorancia. Punto. Job capítulo 26, verso 7 al 14. Miren qué reflexión, conclusión científica más maravillosa. Él extiende, está hablando de Dios, el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas, en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. No en balde Eclesiastés dice: las aguas del río desembocan en el mar y el mar nunca se llena. Él no tenía el conocimiento científico, hermano, pero tenía la revelación de Dios. Sigue diciendo: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Me encanta esto que viene ahora, dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo, escuche bien, escuche y gócese. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro, cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede
comprender. Para aquellos que piensan que todos los científicos, astrónomos y toda la rama científica son ateos, yo quiero que usted entienda que muchos de estos científicos, y voy a cerrar para dejarlo aquí, porque no quiero que se malinterprete el mensaje. Muchos de estos hombres de ciencia conocieron a Dios a través de su sagrado libro llamado Naturaleza. Porque ese segundo libro, como le llaman los teólogos modernos, es el libro que describe la grandeza de Dios. Es el libro utilizado por Dios antes de que existiera este otro libro. Y ahí está la respuesta cuando yo era un estudiante de escuela superior, aquellas preguntas científicas o históricas que me hacían los compañeros para que yo dudara de Dios. Y me decían, ¿y cómo tú me puedes hablar de la salvación? ¿Y cómo se salvaron los indios? ¿Y cómo los taínos? ¿Usted se acuerda? Pues mire, antes de este libro, Dios había escrito otro libro que hablaba de la grandeza del Creador y se llama la naturaleza. ¿Usted sabe cuántos hombres han conocido a Dios a través de ella? ¿Usted sabe cuántos hombres sin letra han conocido a Dios a través de ella? Tantos o quizás muchos más de los que han conocido a Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Por qué, pastor? Bueno, por la mala interpretación de nosotros los hombres. Y de aquellas ideas descabelladas de muchos predicadores, e incluyendo la iglesia de aquellos siglos 3, 4, 5, que condenaron inclusive a hombres de ciencia por creer lo que creían, como fue el caso de Galileo, que la Santa Inquisición de la Iglesia Católica lo llevó básicamente a un arresto domiciliario, porque él creía que la Tierra se movía alrededor del Sol, el heliocentrismo, porque siempre se creyó que era todo lo contrario, que era el Sol el que giraba alrededor del universo. ¿Usted sabía eso, hermano? ¿O no? ¿Usted no se lo dieron en ciencia? A usted se lo dieron, lo que pasa es que usted no se acuerda. Y condenan a Galileo porque era un hombre de ciencia, porque entendió que el mundo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y la Santa Inquisición, entiéndase, los grandes de la Iglesia Católica, lo penalizaron. Gracias a Dios que no lo colgaron ni lo quemaron a una hoguera. Porque su premisa parecía contraria a lo que la Biblia decía en el libro de Eclesiastés, o por lo que el libro de Dios dice en el caso cuando Josué le dice al sol, detente en Gabaón. Y el pobre Galileo murió allí en su casa, sus últimos años. Pero ¿sabe qué? Galileo era un bravo, hermano, porque fue la Iglesia Católica quien lo llevó allí, aunque unos cuantos años después, en el 1900 algo, el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por lo que le hicieron al pobre Galileo. Pero ya para qué. Tuvieron que pasar tantos años de historia para que un hombre, un supremo de la Iglesia Católica, se diera cuenta del error que habían cometido con Galileo, porque había dicho aquello y porque supuestamente aquello iba en contra de lo que las Sagradas Escrituras decían. Pero aun cuando lo mandaron a poner de pie, dice la historia que Galileo entre dientes decía, sí, pero el sol es el que gira alrededor pero es la tierra la que gira alrededor del sol. No se quedó dado. E inclusive lo hicieron repetir
que él declarara que lo que él estaba enseñando no era cierto, pero entre dientes murmuró lo que le acabo de decir. Sí, pero es que es la tierra la que gira alrededor del sol. Usted entiende, hermano, lo maravilloso que es conocer a Dios a través de la ciencia. Lo maravilloso, la ventana, la puerta tan majestuosa que Dios, y ahora, escúcheme, hermano, es que yo vengo a entender como parte del propósito de Dios que la ciencia se aumentaría en los últimos tiempos. Cuando yo lo veía como un demonio, como yo lo veía como algo contrario a lo que decía la Biblia, entendí que el propósito de Dios, el de que la ciencia se aumente, es con el propósito de educar a esta generación que piensa que se lo sabe todo, que piensa que es una generación científica, aunque ni siquiera sabe lo que está diciendo, pero por lo menos repite lo que escucha. De una generación inclinado hacia el ateísmo, inclinado a creer en que Dios no existe. Es precisamente a través de ese libro grande llamado Naturaleza que Dios se le está revelando a muchos predicadores en cuanto a ese conocimiento para despertar e ir a las universidades y predicar la relación entre la teología y la ciencia. Que ya esto no es un asunto meramente de la teología, sino que es un asunto de hombres que Dios los ha llenado del conocimiento, tanto teológico como científico, para refutar aquellas malas interpretaciones, tanto de la Biblia como de la ciencia misma. Y por si usted no lo sabía, Dios lo está haciendo en medio de esta generación, porque Dios ha de cumplir su palabra y la ciencia se ha aumentado. Y le voy a decir como último detalle, los últimos descubrimientos que la ciencia ha hecho, más que refutar el libro escrito de Dios, concuerda con lo que la palabra de Dios viene enseñando hace miles de años. Si usted es de los que tiene temor de que la ciencia diga algo en contrario a lo que la Biblia dice, quiero decirle que el mismo que escribió el primer libro, escribió el segundo libro, y él no se contradice. Para el próximo domingo, si Dios quiere, voy a hablar sobre ciertos descubrimientos que la ciencia ha hecho, hermano, que más que refutar la palabra de Dios, es todo lo contrario. Y que usted pueda ver la maravillosa obra de nuestro Creador, aquella obra de sus dedos, aquella majestuosidad de su poder y su grandeza, y pueda glorificar a Dios y conocer a Dios cada día más en su relación, tanto en su relación con la Escritura y tanto en relación con lo que Él nos ha dejado en su libro sagrado, la propia naturaleza, aquella que cuenta, que anuncia el poder, lo grandioso, lo majestuoso que es Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Y aunque usted en esta mañana tal vez ciertos detalles de este mensaje no le interesen por la razón que sea, tengo que volverle a decir que alguien necesita o va a necesitar este mensaje. Que Dios en esta mañana ha contestado muchas de sus preguntas y que aquel conocimiento que le servía de estorbo hoy le va a ser
accesible a la presencia de Dios. Hoy lo va a llevar a acercarse a Dios. Y a nosotros nos va a llevar a poder disfrutar de su presencia a través de la naturaleza, a través del conocimiento, y decir cuán grande es nuestro Dios. Como dice la canción, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Maravilloso es su conocimiento. Majestuoso es su poder. Te adoro y te glorifico en esta mañana, porque me has dado a conocerte a través de la Sagrada Escritura, pero a saber lo que tú estás haciendo a través de tu naturaleza, a través de ese segundo libro, a través de la ciencia, y que tú vas a llevar a muchos hombres a través de ese conocimiento a conocerte, a que los hombres reconozcan que detrás de este libro hay un gran escritor, que fue el mismo escritor que inspiró a hombres a escribir las Santas Escrituras.